Pues vamos a comenzar hoy con Mateo capítulo 12. Ya acabamos en alguna de las sesiones anteriores. El capítulo 11 que estuvimos viendo cuando el Señor Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa fue la última porción del capítulo 11 que vimos. Y vamos a comenzar con el capítulo 12 de Mateo. Y vamos a leer un par de historias que suceden aquí. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 14. Y dice Mateo 12:1: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor Jesús se está trasladando de un lugar a otro. Podemos entender que había un camino por el cual ellos podían transitar, pero por alguna razón el Señor Jesús decide caminar, como dice aquí en el verso 1, capítulo 12, verso 1, dice que iba por los sembrados en un día de reposo. Es decir, el Señor Jesús, con toda la intención, pasó por los sembrados en ese día de reposo. No es que no hubiera otro camino, sino que él, a propósito, intencionalmente pasa por ese lugar. Podemos pensar justamente para que los discípulos pudieran tomar de las espigas que había ahí, podían tomar de los granos que estaban en ese lugar y poder comer. Y entonces los fariseos que iban ahí siguiendo al Señor Jesús, aunque no siguiendo de una manera correcta, sino iban más bien como espiando al Señor Jesús, tratando de ver en qué podía cometer un error, en qué se equivocaba para poder acusarle. eh, entonces ve que él no les, ellos ven, los fariseos ven que el Señor Jesús no le dice nada a sus discípulos y se quejan. Y le dicen en el verso 2: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora hay que resaltar que estos hombres que los fariseos están acusando a los discípulos no tenían un respaldo bíblico. Es decir, en la ley no hay ninguna cláusula, digámoslo así, no hay ningún artículo o versículo que diga que era prohibido recoger espigas para comer en el día de reposo. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Levítico, que es donde se da alguna de estas instrucciones, Levítico 19, 9 y 10, da un mandamiento del Señor hacia los que tienen campos de cultivo, y les dice: mira, cuando tú recojas tu trigo, dice, no recojas todo. Es más, si se te cae algo, no lo levantes, ahí déjalo. Les dice: no rebusques, es decir, no estés buscando, queriendo sacar todo. Dice: deja algo dentro de tus campos. Cuando tú recojas ya la cosecha, deja algo a propósito para los pobres, para las viudas, para aquellos que no tienen sustento. Y más adelante, en Deuteronomio 23-25, el Señor les da otra indicación. Le dice: puedes entrar en el campo de tu prójimo y comer todo lo que necesites, es decir, hasta que te sacies. Solamente no metas la hoz, es decir, no tomes para llevar, por decirlo así. E incluso les dice: puedes comer uvas, y todas las uvas que quieras, solamente no te lleves uvas en tu canasta.
Entonces había una indicación que lo que estaban haciendo los discípulos no era ilícito. Dios había permitido que se pudieran comer esos granos o incluso uvas, pero lo que ellos se quejan, dicen, están haciendo lo que es ilícito en el día de reposo. Ahora, ¿según quién? Según las leyes que habían hecho después los fariseos. Es decir, Dios había dado una indicación en cuanto al día de reposo que se tenía que santificar, es decir, apartar ese día para dedicarlo al Señor, para que el hombre descanse. Era un día que tenían que apartar. Pero los fariseos en algún momento se habían puesto a pensar, bueno, ¿qué es quebrantar el día de reposo? ¿De qué manera podemos hacer un trabajo y que eso sea ya algo que quebrante el día de reposo? Y entonces ellos se ponen a hacer, si no mal recuerdo, hay 39 leyes o artículos que ellos desarrollan para decir qué no es lícito hacer en el día de reposo, cuánto en cuanto a la comida, en cuanto al trabajo, en cuanto a alguna otra actividad, qué es lo que ya se considera como ilícito en el día de reposo. Cosas que no encontramos en la Biblia, son cosas que ellos dedujeron que podían ofender a Dios o que podían quebrantar el día de reposo. Y este argumento que ellos usan, dicen, no es lícito, no tiene un respaldo bíblico. No le dicen, es que Moisés escribió diciendo esto, sino que ellos, era dentro de su ley, de la ley que ellos ya habían desarrollado, es que para ellos era ilícito hacer eso en el día de reposo. Sin embargo, el Señor los confronta y algo que, este choque que tiene el Señor Jesús aquí con los fariseos es muy evidente que los va a exhibir, es decir, los va a dejar mal parados, porque vean lo que les dice más adelante el Señor. Vamos a leer el verso 2, dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Sin embargo, insisto, ellos no ponen un fundamento bíblico, no dicen que en la ley o en la Torá o en algún capítulo o verso o libro decía eso, simplemente dicen no es lícito. Y vean lo que les responde el Señor Jesús. El Señor Jesús les va a responder, les va a decir tres cosas muy precisas y las tres bíblicas, las tres citando pasajes del Antiguo Testamento. Dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Se imaginan qué golpe, qué humillación? Para el ego de los fariseos, no es que el Señor Jesús quisiera humillarlos así como tal, no es que esa fuera la intención del Señor. Sin embargo, para el ego, para la soberbia que manejaban los fariseos, para ellos debía haber sido humillante lo que el Señor Jesús les dijo. E insisto, no estoy diciendo que el Señor Jesús quiso como tal exhibirlos y humillarlos, porque entonces posiblemente la soberbia habría estado en el corazón del Señor, sino que él confronta a los fariseos, pero ellos por el orgullo que tienen, se debieron haber sentido humillados, porque la pregunta que les hace el Señor en el verso 5 es, ¿no habéis leído en la ley? O sea, ¿cómo es que el Señor le pregunta eso a un fariseo? Se supone que eran estudiosos de la ley, doctores de la ley, conocedores de la ley, que como decimos coloquialmente, se quemaban las pestañas estudiando la ley, y el Señor les dice, no habéis, bueno, antes en el verso 3 les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? Ellos pueden haber respondido, ¿cómo no? Claro, hemos leído toda la ley, conocemos la ley completamente, hemos leído de tapa a tapa la ley. Y el Señor les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿Qué habrán sentido ellos ante toda la gente que les dijera, ¿no habéis leído esa parte? O cuando les dice en el verso 5, ¿no habéis leído en la ley? Imagínense cómo se sentirían ellos. Y todavía peor aún, es decir, peor para los fariseos, cuando en el verso 7 les dice, y si supieras qué significa, es decir, si pudieras entender, si conocieras el significado de misericordia quiero y no sacrificio, entonces ellos, los fariseos, se jactaban de conocer la ley, de interpretarla, de enseñarla, de compartirla en las sinagogas. Y el Señor dice, ¿no han leído lo que hizo David? ¿No han leído lo que dice la ley?
¿Sí saben lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Entonces para ellos y ante la gente debió haber sido un golpe muy fuerte a su ego, tanto que en el verso 14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. A ese grado golpeó el Señor Jesús el ego de estas personas, la soberbia, que se juntaron para poder destruirle. Entonces, es un momento tenso, un momento de controversia entre la gente. Están oyendo al Señor Jesús, por otra parte a los que ellos consideran los maestros de la ley, los autorizados para hablar de la ley, pero de repente aparece este hombre, el Señor Jesús, que les está enseñando cómo interpretar correctamente la ley, cómo es que se tiene que aplicar la ley de una manera correcta, cómo es que la ley, les voy a leer un comentario que encontré en una Biblia de estudio, y dice así: el propósito original era que la ley sirviera al pueblo de Dios, no que el pueblo sirviera a la ley. Vuelvo a leerlo. El propósito original era que la ley sirviera al pueblo de Dios, no que el pueblo sirviera a la ley. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios les da la ley, no era para que el pueblo se sometiera a servir a la ley, sino que la ley sirviera para el pueblo. Por ejemplo, cuando Dios les dice no mates, era para cuidar al pueblo, era para que no hubiera asesinatos entre el pueblo, no robes, era para que tú pudieras dormir tranquilo con la puerta de tu casa sin pasador, sin llave, sin candado, sabiendo que Dios había dicho no robes. Era para cuidar al pueblo, era para servir al pueblo. No cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no codicies. Todo eso era para cuidar, para servir al pueblo. Ese era el propósito, o uno de los propósitos de la ley, que es que la ley sirviera al pueblo. Pero ahora los fariseos habían convertido, habían torcido la ley para que ahora el hombre es quien sirva a la ley, para someterse de una manera que muchas veces ni siquiera ellos podían llevar, porque el Señor Jesús dice en un pasaje que leímos hace poco, dice, ellos ponen cargas pesadas, dice, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Ellos dicen tienes que hacer, tienes que cumplir, tienes que actuar, tienes que ir, y todo lo que ellos habían implementado, pero ellos después no lo querían mover ni con un dedo. No muy lejos de esta situación de reinterpretar, lo digo entre comillas, de reinterpretar la ley, estamos hoy en día con gente religiosa, como veíamos la semana pasada y la antepasada que hemos estado estudiando Romanos, cuando habla ahí de tres personajes ficticios o simbólicos, que habla del idólatra, el hipócrita y el religioso. Y veíamos en cuanto al religioso cómo juzga, cómo dice, tú que juzgas a otro y estás haciendo lo mismo, tú te pones a juzgar y a condenar a otro cuando tú tienes el mismo pecado. Eso es parte de un hombre religioso que busca encontrar mal en todo. Por una parte, condena todo, por una parte, todo está el diablo metido, por una parte, todo es pecaminoso. Y por otra parte creen que con su justicia, que con sus obras se van a ganar entonces la aprobación de Dios. Cuando aprendemos en Romanos, que es lo que estamos estudiando este martes que estuvimos viendo Romanos 4, poniendo el ejemplo de Abraham, como dice Abraham, solamente por la fe es que fue justificado, no por obras, fue por la fe que fue justificado, pero ellos creen que haciendo algo es como se van a justificar, pero más allá de interpretar correctamente la ley, solamente la complican. Hacen más complicado obedecer a Dios. Hoy en día, les decía hace un momento, no estamos lejos de situaciones así con pastores o líderes de iglesias que nos complican el seguir a Dios, nos complican cuando dicen no debes tomar Coca-Cola, no, y parece broma, pero es cierto, hay gente, si ustedes buscan en internet, hay pastores que dicen que es pecado tomar Coca-Cola o que es pecado jugar o ver fútbol, por ejemplo, dicen no, jugar fútbol o ver fútbol es cosa del diablo. Y pues yo no creo definitivamente que eso sea así. No permiten que las mujeres se maquillen, no permiten que las mujeres se pinten el cabello, porque entonces son mujeres que están condenadas al infierno. Son gente muy parecida a los fariseos, que conocen parte de la Biblia, pero la interpretan a su manera, la interpretan en la forma en que ellos creen que es lo que quiso decir el Señor, y piensan que con sus acciones es con lo que se van a ganar la salvación
o el favor de Dios cuando vemos que es por fe que recibimos todo. Y claro, una evidencia de que nuestra fe está viva es que entonces nuestra manera de vivir va a cambiar, pero no al revés. No es que mi manera de cambiar es lo que, perdón, mi manera de vivir es lo que me hace estar bien delante de Dios. Primero es la fe. Soy justificado por fe y entonces se refleja en mi vida. Pero ellos lo tomaban al revés, como que mi vida, como que lo que yo hago, todas las acciones que yo hago es lo que me va a hacer merecedor de la justicia de Dios. Y eso no es así, porque dice la Biblia que es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que estos hombres hacían era complicar el seguir a Dios, y hoy en día encontramos en muchas iglesias también se nos complica o nos hacen complicado el que podamos servir a Dios o seguir a Dios, cuando también nos dicen que no es bueno ir al cine. Y claro, todo esto tiene ciertos cuidados, como no es pecado ir al cine, pero debemos tener cuidado qué películas vamos a ver. Debemos tener cuidado cuál es la función a la que vamos a asistir, cuál es la trama de esa película, qué contenido puede haber dentro de esa proyección. Entonces, todas esas cosas son de cuidado, pero no es que sea pecado intrínseco, es decir, que por sí ir al cine ya sea pecado, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado con eso, debemos de saber aplicar la ley como lo hizo el Señor Jesús. Él es el maestro por excelencia para enseñarnos cómo debemos interpretar la ley, cómo aplicarla. Por eso es que los ejemplos que el Señor Jesús pone son muy interesantes. Les dice en el verso 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Había una necesidad. No solamente era un gusto que David dijera, oye, se me antojaron esos panes, ¿me los puedo comer? No, él tenía hambre, había una necesidad que suplir, y Dios muestra cómo Dios mismo pone el ejemplo de lo que les dice, lo que les pregunta el Señor Jesús, o lo que les dice el Señor Jesús. Si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. En algún momento les he compartido que una manera práctica de definir misericordia es actuar a favor de alguien por amor. Eso es una manera muy práctica, tal vez no sea la mejor, pero creo que es muy práctica de entender. Misericordia es actuar a favor de alguien por amor. Incluso la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para misericordia, si uno busca misericordia en el Antiguo Testamento y cuál es el significado, esa palabra es amor inalterable. Eso es lo que es la forma en que se podría traducir misericordia, como amor inalterable. Si supieras qué significa amor inalterable y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Los fariseos habrían tenido misericordia o amor inalterable por los discípulos del Señor al ver tienen hambre. Por eso es que están comiendo, no es que están de por sí queriendo violar la ley, que además no estaban violando ninguna ley. La ley en ningún momento prohíbe arrancar espigas en ningún día, ¿no? Es decir, no solo no lo prohíbe para lunes, martes o miércoles, ni para sábado, ni para ningún otro día. Entonces, no estaban ellos violando el sábado, pero tampoco, es decir, los fariseos no tenían misericordia. Ellos solamente querían aplicar la ley así rajatabla, como decimos. Por eso el Señor les dice, si supieran qué significa amor inalterable o misericordia y no sacrificio, se no condenarían a los inocentes. Entonces, es la forma en que hoy también se debe aplicar la ley, se debe interpretar la ley. El Señor les decía, es quien mejor nos enseña a interpretarla, a aplicarla y a ver que había una necesidad en el caso del rey David y los que con él iban, que tenían hambre. Este hombre, el sacerdote que estaba ahí, que les da los panes, actúa bajo esta ley, bajo la ley de la misericordia y no el sacrificio, y no bajo la ley que en algún momento pudieron aplicar los fariseos de no, eso no es lícito, no está permitido. ¿Qué es lo que hace este hombre? Les da los panes sabiendo que había una necesidad que suplir, que era el hambre. Entonces, debemos conocer nosotros la ley de Dios, debemos de pedirle al Señor que nos ayude también a interpretarla para que no seamos legalistas, es decir, que nuestro mover sea la ley y no la misericordia. Debemos conocer la palabra de Dios, debemos de conocerla, estudiarla, porque por eso mismo, al no conocer la ley de Dios, al no conocer la palabra de Dios, al no conocer a Dios mismo, al Dios que dio esa ley, es entonces cuando torcemos y entonces interpretamos la ley en nuestra forma de ver, conforme a mi carácter, conforme a mis conveniencias, conforme a lo que yo creo
qué es lo que Dios quiere, pero debemos de meternos a la palabra para ver qué es lo que Dios quiere, no es qué es lo que yo creo que Dios quiere. Y aquí lo vemos muy claro, misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que quiere Dios, que conozcamos su palabra para poder aplicar esa misericordia y no ser religiosos prohibiendo todo lo que pues en algún momento es irrelevante. Estuvimos viendo hace poco cuando dice en ese pasaje Corintios, donde dice, si comes, si el que come no es más y el que no come no es menos, dice, no, eso no aporta nada, es decir, tú comes cierta alimento, vamos a hablar del cerdo, que para los judíos ellos no comen cerdo, dice, bueno, si tú comes cerdo, no eres menos, y si no comes, pues no vas a hacer más, no vas a hacer más, no vas a ganar un renombre porque, wow, te abstienes de comer cerdo. Son cosas irrelevantes, no es ni bueno ni malo, simplemente es irrelevante. Entonces, son cosas que uno tiene que aprender a interpretar, saber que son cosas que pueden pasar como nada, es decir, como tomar Coca-Cola no es pecado. Claro, también vale mencionar que debemos cuidarnos, no es que podamos tomar únicamente Coca-Cola, sabemos que debemos tomar agua, que debemos de medir la cantidad de Coca-Cola que tomemos, porque estaríamos descuidando nuestro cuerpo si tomamos en exceso ese tipo de refresco. Pero bueno, no es que por tomarnos un vaso, dos o tres vasos en el transcurso del día, pues ya sea pecado y estemos ofendiendo a Dios. Es cierto que debemos cuidarnos, pero no es que por sí sea pecado tomar Coca-Cola, ¿sí? Entonces, bueno, esta confrontación que tiene el Señor Jesús es para hacerles ver a ellos la ignorancia realmente que tenían en cuanto a la ley, porque aunque la conocían, es decir, podían haberla hasta memorizado, pero no sabían interpretarla, eran ignorantes en cuanto a la forma de interpretar la Biblia, en cuanto a la forma de conocer cómo aplicar la ley de Dios, cuál es realmente lo que Dios esperaba en cuanto a la ley, ¿sí? Eh, Hay cosas, por ejemplo, en cuanto al sábado, tocando un poquito lo que menciona aquí, que iban en el día de reposo. Para nosotros, bueno, ya no es tal cual el sábado. Hoy entendemos que en nuestra cultura es el día domingo, comúnmente en el que la mayoría de la gente descansa, y es un día que debemos dedicar una porción, un tiempo al Señor, poder asistir a una iglesia, ir a la congregación, es parte de lo que Dios espera que hagamos. Insisto, para nosotros es el día domingo y es importante que apartemos un tiempo para el Señor. Él dijo cuando dio los 10 mandamientos, 6 días trabajarás y el séptimo día lo dedicarás a mí, parafraseando un poco lo que ahí dice, pero es para apartarlo para el Señor. No quiere decir que no podamos hacer otra cosa, pero que sí apartemos un tiempo para el Señor. Insisto, para nosotros es el día domingo. Ahora, dentro de esto también hay pastores que llegan a ser religiosos o legalistas en cuanto cualquier reunión, pero específicamente la del domingo, y prácticamente prohíben faltar el día domingo a las reuniones. Y está bien, yo entiendo que es importante que debamos congregarnos, pero ¿qué pasa si tienes un hijo enfermo que necesita cuidado y tú te sientes condenado si no vas el domingo a la iglesia porque el pastor ha dicho que tienes que ir a la iglesia? Bueno, ¿qué aplicaría aquí? Misericordia quiero, amor inalterable. Quédate en casa y cuida a tu hijo, atiéndelo, ve que esté bien. Ahí puedes estar orando con él, leyendo la Biblia o tal vez poniendo una predicación en la televisión, y mientras estás cuidando a tu hijo, pues también estás ahí atendiendo de alguna manera las cosas del Señor. Pero quédate sin ninguna culpa. Ahora, esto debemos, insisto, tener cuidado sin caer en los extremos. No se trata de que, pues va a correr Checo Pérez el domingo, entonces no voy a la iglesia, o va a ser la final del básquetbol o del fútbol, o va a jugar tal equipo, y entonces si juega mi equipo favorito el domingo a la hora de la iglesia, no voy. No, eso sí no está bien. Ahí nos damos cuenta a quién tenemos en lugar de Dios, al equipo o al futbolista o al deportista X. Eso sí no es correcto, que cambiemos a Dios por una actividad de ese índole, ¿no? Entonces debemos tener cuidado también con eso, pero no caer en la religiosidad, en el legalismo. Si hay una persona que está enfermo y que el único día en el que tú puedes ir a visitarlo es el domingo y la hora de la visita es a las 10 u 11 de la mañana, pues ve y visita a ese enfermo, teniendo también el siguiente cuidado. Mira,
Hay cristianos, lo digo entre comillas, que toda la semana no tocan su Biblia para nada. No la leen, no la escudriñan, no asisten a ninguna reunión. El único día que tienen un contacto con el Señor es el domingo. Cuando van a la iglesia, cuando les piden que lean un pasaje, que canten, que repitan alguna oración, es el único momento. Y hay gente que más que ser movido por misericordia a ir a visitar a un enfermo es un pretexto para no ir a la iglesia. Bueno, pues como mi pariente está enfermo, lo voy a ir a visitar porque, bueno, pues es que en misericordia quiero un sacrificio. Sí, claro, pero también hay que entender que tu vida a lo largo de la semana debe tener una comunión con Dios. Y así el domingo, con toda la tranquilidad en tu corazón, puedes ir a visitar a ese familiar, compartirle del Evangelio si es que no conoce, orar con él ahí. Entonces sí hay esa libertad, pero si es un pretexto para no asistir a la iglesia, entonces estamos cayendo en otro error. Todo eso debemos tener cuidado, es parte de lo que el Señor nos enseña de cómo interpretar las escrituras. Las escrituras las debemos interpretar como un todo, a la luz de lo que dice toda la palabra. Me gusta ese salmo donde dice, la suma de tu palabra es verdad, es decir, toda tu palabra hace una verdad y no pasajes aislados que podamos nosotros malinterpretar, torcer y entonces equivocarnos en nuestro accionar. Es conveniente, es algo bueno, es algo lindo. El Señor Jesús dice, me viste cuando está hablando acerca del final de los tiempos y dice, habrá quien en algún momento dice, me viste desnudo y no me cubriste, me viste enfermo y no me visitaste, hambriento y no me diste de comer. Y le preguntan, pero ¿cuándo te vimos así? Él dice, bueno, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Es decir, el mismo Señor espera que visitemos a los enfermos y si tuviera que ser un día domingo por la mañana y eso nos impide ir a la iglesia, bueno, hay que hacerlo, insisto, sin que sea tampoco la regla, ¿no? Cada domingo ya me propuse ir a visitar a un enfermo diferente y entonces no asisto a la iglesia y eso también ya se sale del orden de Dios porque la Biblia dice muy claramente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es parte de interpretar de una manera correcta la ley, la palabra de Dios y no caer, como en el caso de los fariseos, en legalismo, un legalismo religioso y que no ayuda a nada en nuestra comunión con el Señor, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al pasaje que estamos considerando, el Señor Jesús va a exhibir de dos maneras muy claras a los fariseos. Una es en cuanto a su conocimiento intelectual. ¿No habéis leído lo que hizo David? ¿No has leído lo que dice la ley? Si sabes lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, eso es algo en lo intelectual. Pero después en la segunda porción va a poner en jaque a estos hombres en cuanto a su práctica, ya no solamente a su conocimiento, sino ahora en cuanto a la práctica. Dice Mateo 12:9, pasando de allí, es decir, en ese mismo momento, cuando salen de esos campos de cultivo, dice, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Es decir, ya habían planeado de alguna manera estos hombres, y le dicen, a ver, vamos a preguntarle, vamos a ponerle una trampa, vamos a ver si cae en algún error. Y le dicen estos hombres, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es decir, el día de reposo se quebrantaría si sanas tú a este hombre. Y les responde el Señor Jesús, verso 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá eh, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Es decir, si tú, fariseo, tu oveja se cae a un hoyo, ¿no la sacarías de ahí? No verías la manera de sacarla. Y después le dice en el verso 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Es decir, no vas a quebrantar la ley de Dios si tú haces el bien. No se trata solo de no hacer nada en el día de reposo, porque los fariseos así lo entendían. No es que no puedes hacer nada. No se vale hacer nada, ni siquiera hacer bien. No, el Señor Jesús le dice, no, claro, es lícito, es correcto, se espera que hagas el bien, aunque sea día de reposo. Y les dice después en el verso eh, 13, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Ahora, en un sentido muy
claro, es decir, si nos pusiéramos igual de quisquillosos, por decirlo así, como los fariseos, en esta acción, ¿quién trabajó? O sea, ¿quién hizo algún trabajo? Ni el Señor Jesús, ni el hombre. Es decir, ¿quién pudo haber hecho quebrantaron el día de sábado? El Señor Jesús solamente les extiende la mano y el hombre la extiende y le es sanada. O sea, realmente en qué, a los ojos de los fariseos, se fue quebrantado el sábado, pero realmente no hay, no vemos que la Biblia diga no sanarás el día de reposo o no extenderás tu mano el día de reposo. Solamente estaban buscando ellos algo con qué acusarle, algo que pudiera tener ellos como pretexto para acusar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús lo que está haciendo es exhibir que ellos no solamente no tenían el conocimiento que ellos presumían, sino que tampoco sabían aplicar ese conocimiento que tenían. No tenían todo el conocimiento que ellos se jactaban, y el conocimiento que tenían no lo sabían aplicar, no sabían realmente lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No había misericordia en ellos. Ellos preferían salvar a su oveja que había caído en un hoyo que ayudar a un hombre que estaba enfermo. Ahí nos damos cuenta cómo tenían alterada la percepción. Y termina este pasaje diciendo, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirles. Fíjense qué irónico que no es lícito sanar a un hombre en el día de reposo, pero sí es lícito en el día de reposo hacer consejo para destruir a un hombre inocente. ¿Eso sí era permitido? Es decir, ellos no quebrantaron el sábado, e incluso es decir, tomando la misma medida que ellos tomaban, según sus propias palabras, no era lícito hacer bien, pero sí era lícito hacer un consejo para destruir a un inocente, porque ¿qué había hecho el Señor Jesús? Realmente les comprueba con la Biblia que ni él ni sus discípulos habían cometido algún pecado, pero ellos lo acusaban de que así había sido. Entonces nos damos cuenta cómo los fariseos estaban completamente equivocados, aunque conocían la palabra de Dios, pero no la entendían como ellos creían, no la sabían aplicar, y ellos mismos se contradecían. No es lícito hacer bien, pero ellos se juntan, hacen un consejo para hacer mal. Entonces, ¿dónde está la congruencia con sus palabras? Todo eso lo exhibe el Señor Jesús en este breve espacio de tiempo, en este lugar en el que el Señor Jesús anduvo, y les demuestra cómo, aunque eran conocedores de la ley, realmente a quien no conocían era el Dios de la ley. Conocían la ley de Dios, pero no conocían al Dios que había dado esa ley, porque si lo hubieran conocido, sabrían cómo aplicarla. Y el Señor Jesús, con la autoridad de ser Dios mismo, él les enseña cómo interpretar la ley y les pone ejemplo. Es lícito hacer el bien. Lo que no es lícito es tener un consejo para destruir a una persona. Y no solo en sábado, en ningún día. No es lícito hacerlo ni en lunes, ni en jueves, ni en domingo. Pero conforme a lo que ellos estaban quejando, ellos mismos quebrantan sus propias tradiciones, sus propias palabras. Entonces, es un pasaje muy interesante cómo el Señor Jesús desnuda a estos hombres en cuanto a sus incapacidades, en cuanto a su ignorancia, y les enseña cómo se debe aplicar correctamente la ley. ¿Pero por qué lo hace? Porque el Señor Jesús conocía la palabra. Les cita tres pasajes: el pasaje donde David y sus hombres comen pan, el pasaje donde los sacerdotes ofrecen sacrificios el día sábado, y el pasaje que está en el libro de Oseas cuando les dice misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesús conocía la ley, conocía la palabra de Dios, sabía interpretarla y sabía aplicarla. Y debemos aprender de eso, mis hermanos, para que nosotros no caigamos ni en el legalismo, ni en la religiosidad, ni permitamos que algún líder, algún pastor ejerza ese tipo de legalismo o de autoridad, autoritarismo, mejor dicho, sobre nosotros. Estas dos palabras de legalismo y autoritarismo, y con esto acabamos, mejor dicho, arbitrario. Autoritario es una persona autoritaria, es que lo que él dice es por su propia voluntad o por su capricho, muy independiente a la ley o a la razón. Eso es un hombre autoritario, es lo que yo digo. Y un hombre arbitrario es alguien que abusa de su autoridad. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios y aprendemos a interpretarla de manera correcta y aplicarla como es conveniente, entonces no vamos a ser ni legalistas, ni arbitrarios, ni autoritarios, y no vamos a estar bajo una persona que sea autoritario o arbitrario o legalista o religioso. Pero eso solo lo vamos a poder hacer
conociendo la palabra del Señor, conociendo al Señor Jesús, cómo actuaba Él y teniendo siempre bien presente: misericordia quiero y no sacrificio, amor inalterable, que el amor sea lo que mueva nuestra vida, primero el amor a Dios y después el amor a nuestro prójimo. Pero mis hermanos, muchas veces he dicho y lo seguiré repitiendo, es bien, bien importante que estemos en contacto continuo con la palabra de Dios para poder conocer la voluntad del Señor. Si nos decimos hijos de Dios, si nos decimos cristianos, se espera que todos los días tengamos contacto con la palabra de Dios para conocerlo y entonces vivir como el Señor Jesús vivió y no como los fariseos. ¿Sale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Que tengan un bendecido fin de semana. Descansen. Muy buenas noches.